Todo empezó un viernes por la tarde. Era uno de esos días tranquilos, en los que parece que nada puede alterar el orden de las cosas. Mi hijo Daniel me llamó desde la sala, su voz sonaba distinta, un poco nerviosa, y me dijo que quería presentarme a alguien importante. Yo estaba en la cocina, lavando los platos sin apuro, y me limpié las manos en el delantal antes de salir. Me esperaba con una sonrisa tensa, como si se hubiera entrenado frente al espejo para ese momento. A su lado estaba ella. Clara. Apenas la vi, sentí que el aire cambiaba. Mi cuerpo se tensó sin que pudiera evitarlo. La reconocí al instante, aunque hacía años que no la veía. Era la exesposa de Enrique, mi exmarido fallecido. 30 años mayor que Daniel. El mismo rostro rígido, la misma manera de cruzarse de brazos como si cada conversación fuera una guerra. En ese instante sentí que algo estaba profundamente equivocado, que había una grieta en la realidad que nadie parecía notar salvo yo. Me esforcé por mantener la calma. Saludé, fingí sorpresa, sonreí como un idiota mientras por dentro algo se me rompía. Daniel no tenía idea. Me dijo que llevaban saliendo unos meses y que habían decidido casarse. Dijo que era feliz, que nunca había sentido algo así. Me quedé sin palabras. No por la diferencia de edad. No por la boda repentina. Sino porque sabía quién era Clara. Porque conocía su pasado, o al menos creía conocerlo. Porque había sido la mujer de Enrique y ahora, como si el universo quisiera burlarse de mí, se convertía en la esposa de mi hijo. Todo lo que creí enterrado volvía a la superficie. Me excusé con la voz temblorosa y volví a la cocina. No dije nada esa noche, ni la siguiente. Me limité a observar. Clara se instaló en la casa de Daniel con la precisión de un plan ya escrito. Su ropa colgaba en su armario, sus cosas en el baño, su perfume en las cortinas. Se apoderaba del espacio como si siempre le hubiera pertenecido. Al principio intenté ser cordial. Pensé que quizás el pasado no tenía por qué repetirse. Que tal vez, esta vez, todo sería distinto. Pero no tardé en notar los detalles. Clara empezaba a corregirme frente a mi hijo. Cambiaba pequeñas decisiones domésticas sin consultarme. Movía cosas de sitio, reorganizaba la cocina, criticaba mi forma de hacer las compras. Daniel no lo notaba o no quería notarlo. Para él, Clara era una mujer fuerte, segura, que lo cuidaba y lo apoyaba. Yo veía otra cosa. Una mujer que había regresado con una misión, una presencia que traía consigo una sombra. Recordé entonces los días con Enrique. Nuestra relación nunca fue fácil. Cuando conocí a Clara, ella ya estaba casada con él. Después de nuestra separación, no quise saber más nada de sus vidas. Me dediqué a criar a Daniel sola, sin buscar culpables, sin mirar atrás. Ahora ella volvía, más vieja, más fría, y con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. No entendía cómo había terminado al lado de mi hijo. No quería saber los detalles. Solo sentía que algo en esa situación no era natural, no era limpio. Los días pasaron, y lo que empezó como una convivencia forzada se transformó en una batalla silenciosa. Clara empezó a ocupar cada espacio que yo dejaba libre. Si yo cocinaba, ella traía su propio plato. Si yo organizaba algo para el domingo, ella proponía otro plan. Y lo más doloroso era que Daniel parecía encantado. Por momentos pensé que exageraba. Que era celos, que era el miedo a envejecer, a perder el lugar en la vida de mi hijo. Pero no era eso. Era algo más profundo. Un instinto que no sabía explicar. Una sensación de peligro que me latía en el pecho. Clara no solo quería a Daniel. Quería todo lo que yo tenía. Quería desplazarme, borrarme, tomar mi sitio. A veces entraba a mi habitación cuando yo no estaba. Lo supe porque las cosas no estaban igual. Porque mi cajón de papeles estaba mal cerrado. Porque una foto de mi infancia, la única que guardaba con mi madre, apareció movida de sitio. No dije nada. Aún no. Pero empecé a sospechar que Clara tenía un interés más oscuro del que mostraba. Que no era amor lo que la traía a esta casa.
que había un motivo, uno que todavía no entendía. Un día escuché una conversación entre ellos. Daniel le hablaba de mi carácter, de cómo me costaba aceptar cambios, de que debía tenerme paciencia. Ella le decía que todo pasaría, que yo terminaría aceptándolo. Esa noche no dormí. Me pregunté si era yo la que estaba perdiendo la razón. Si tal vez todo era una coincidencia. Pero en el fondo, lo sabía. Clara no había regresado por casualidad. Había vuelto con un objetivo. Y aunque aún no sabía cuál era, estaba segura de que no me traería nada bueno. Seguí observando. Callada. Atenta. Porque algo me decía que esto era solo el comienzo. Los días se convirtieron en semanas y Clara no tardó en mostrar su verdadera forma. Su presencia en la casa se hacía cada vez más notoria, más ruidosa. Al principio solo opinaba, luego empezó a decidir. Cambió los muebles del salón sin avisarme, llevó su vajilla vieja y la puso en lugar de la mía, como si lo que yo había construido durante años fuera descartable. Daniel no lo notaba o se hacía el ciego. Se limitaba a sonreír y a justificarla con frases simples, diciendo que solo quería sentirse cómoda, que no había mala intención. Pero la mala intención se sentía en el aire. En los gestos, en los silencios, en las miradas cargadas de superioridad. Clara no discutía, no gritaba, pero se imponía como una piedra que cae lento y constante sobre el mismo punto hasta partirlo. Entraba en mi cocina y organizaba todo a su manera. Sacaba mis especias del armario, tiraba las que, según ella, estaban vencidas, y traía las suyas. Cambió los turnos del supermercado, los horarios de comida, y de pronto todo giraba a su alrededor. Yo estaba siendo desplazada, no con palabras, sino con actos silenciosos y calculados. Un día, sin avisar, decidió que su sobrina vendría de visita. Era una joven insoportable, altanera, que se paseaba por la casa como si fuera dueña de cada rincón. Se encerraban en la habitación de Daniel a hablar durante horas, y cuando yo pasaba por el pasillo, se callaban. Clara la presentaba como una niña encantadora. Daniel la toleraba, pero se notaba que no le agradaba. Aún así, no decía nada. Cuando la sobrina se fue, Clara hizo comentarios sobre cómo sería tener una familia más amplia, nietos, nuevas generaciones. Hablaba con una sonrisa que me ponía los pelos de punta. Empezó a hablar por mí. Si alguien llamaba, ella contestaba y decía que yo no estaba. Si llegaba correspondencia a mi nombre, la abría sin consultarme. Empezó a revisar mis cosas. Lo noté porque una carpeta con documentos personales estaba abierta sobre la mesa una mañana. Era una carpeta que había dejado cerrada y guardada con llave. Cuando la confronté, negó todo. Dijo que quizá había sido Daniel, que tal vez yo misma la había dejado abierta y lo había olvidado. Su tono era calmo, casi maternal, como si estuviera cuidando de mí mientras yo perdía la cabeza. Era una forma de locura silenciosa, de invasión disfrazada de amabilidad. Daniel, mientras tanto, cada vez me hablaba menos. Empezó a llegar más tarde, a pasar más tiempo en su trabajo, a evitar las comidas en familia. Cuando estábamos los tres juntos, él estaba tenso. Clara se encargaba de suavizar cada momento con comentarios amables, pero forzados. Yo veía cómo lo envolvía. Lo halagaba, lo trataba como si fuera un niño especial, como si nadie en el mundo pudiera entenderlo mejor que ella. Era extraño, casi incómodo, ver a tu hijo tan entregado a una mujer que había sido parte del pasado de su propio padre. Pero Daniel estaba atrapado en esa imagen. Ciego. Una noche lo esperé despierta. Había algo que me quemaba por dentro. No aguantaba más. Le pregunté qué era lo que realmente veía en Clara. Me respondió con evasivas. Dijo que era una buena mujer, que lo apoyaba, que lo hacía sentir importante. No hablaba de amor, ni de deseo, ni de futuro. Hablaba como quien intenta convencerse. Y eso me dolió aún más. ¿Por qué lo conocía? Porque sabía que algo no encajaba. No era una relación limpia. Había una dependencia, una manipulación que lo mantenía enredado sin que él se diera cuenta. Pero no quería verlo. Clara se ocupaba de que yo quedara mal ante Daniel.
Una vez, cuando mi hermana menor vino de visita, Clara insinuó que yo le había mentido sobre una herencia antigua. Lo hizo en voz baja, con una sonrisa, como quien lanza veneno cubierto de azúcar. Mi hermana se quedó en silencio, incómoda. Cuando se fue, no volvió a llamar en semanas. Así operaba Clara. No confrontaba. No atacaba. Te envenenaba desde adentro, poco a poco, como un veneno lento que no duele al principio pero te corroe con el tiempo. Yo me sentía como una intrusa en mi propia casa. Una extraña entre dos personas que fingían que todo estaba bien. Clara se encargaba de que cada gesto mío pareciera exagerado, cada palabra malinterpretada, cada emoción fuera usada en mi contra. Daniel empezó a decirme que debía relajarme, que estaba muy tensa, que ya no era la misma. Y claro que no era la misma. Porque estaba siendo desplazada por una mujer que no solo tenía historia con mi pasado, sino que ahora ocupaba mi presente. Cada vez que intentaba acercarme a Daniel, Clara estaba en medio. Siempre tenía un plan, una idea, un comentario para cortar la conversación. Y yo, cada vez más sola. Empecé a sentir que no solo quería mi casa o a mi hijo. Clara quería mi historia, mi identidad, mi lugar. Lo hacía con cuidado, con estrategia, con esa frialdad que no nace de la inteligencia, sino del rencor. Y entonces empecé a preguntarme si acaso no era una coincidencia que ella estuviera aquí. Si de verdad todo esto había sido obra del azar. Porque había algo en su forma de mirarme, de observar mis cosas, de moverse por mi casa, que me hacía pensar que me conocía más de lo que decía. Y aunque todavía no tenía pruebas, algo dentro de mí empezó a despertar. Una voz que me dijo que debía escarbar. Que esto iba mucho más allá de una relación extraña. Que tal vez Clara no había llegado por amor. Sino por venganza. Las noches empezaron a pesar más que los días. Me acostaba tarde, me levantaba temprano, y en ese intervalo el sueño era ligero, como si mi mente no pudiera desconectarse de la inquietud. Clara estaba en mi casa, dormía bajo el mismo techo que yo, compartía la vida con mi hijo, y cada gesto suyo seguía siendo una amenaza. No podía descansar. Me sentaba en la sala y dejaba que los recuerdos vinieran, como si buscara en el pasado respuestas que el presente me negaba. Siempre pensé que mi infancia había sido dura, pero al menos tenía una línea clara. Una madre que hizo lo que pudo, una casa que se sostenía como fuera, y muchas carencias que aprendí a convertir en costumbre. Nunca conocí a mi padre, y mi madre jamás hablaba de él. Crecí con la sensación de que no debía preguntar. La casa era pequeña, oscura, llena de objetos que nunca funcionaban del todo. A veces no había comida suficiente. A veces la luz se cortaba por días. Pero yo sobrevivía. Había algo, sin embargo, que siempre sentí sin poder nombrarlo. Como si en mi historia faltara una pieza. Algo que no tenía forma, pero que se notaba en los silencios de mi madre, en las respuestas evasivas, en los nombres que no se pronunciaban. De niña pregunté si alguna vez tuve hermanos. Ella me decía que no, que era hija única, pero lo hacía bajando la mirada, como quien oculta algo. Yo me aferré a la idea de que tenía razón, de que mi vida era completa, de que nada faltaba. Pero con los años, esa certeza se agrietó. En la escuela siempre me sentí distinta. No sabía explicar por qué. Como si tuviera una sombra encima, una que nadie más podía ver. Crecí con amigas que hablaban de sus familias grandes, de sus hermanos, de primos y abuelos. Yo tenía solo a mi madre y un par de tías que apenas se aparecían. Nunca me explicaron por qué la familia era tan escasa, por qué todo era tan silencioso. Cada vez que mi madre hablaba del pasado, lo hacía con frases sueltas, vagas, incompletas. Y yo, por respeto o por miedo, dejaba de insistir. Cuando murió, no dejó cartas ni documentos importantes. Apenas unas cuantas fotos en blanco y negro y una caja con recuerdos que no me dijeron nada. Cerré su habitación y pasé años sin entrar. Pero ahora, con Clara pisándome los talones en cada rincón de mi vida, esa sombra de la infancia volvió con fuerza. Empecé a preguntarme si realmente fui hija única. Si algo había sido borrado. Si todo lo que creí saber era solo una parte de la historia. Una noche no pude más.
Me levanté, abrí la habitación de mi madre y empecé a revisar. Saqué la caja de recuerdos y esta vez me obligué a mirarla con otros ojos. Había una pulsera diminuta de hospital con un número, no un nombre. Unas postales antiguas, y una hoja doblada que parecía arrancada de un cuaderno. No decía mucho, solo unas palabras desordenadas, como de alguien que se arrepiente y no sabe cómo explicar el daño hecho. En esa hoja había una fecha. Y esa fecha coincidía con mi año de nacimiento. No era una prueba, pero fue suficiente para que esa sensación antigua cobrara sentido. Me pregunté si acaso mi madre había tenido otra hija. Si las cosas en ese tiempo estaban tan mal que tuvo que tomar una decisión imposible. Una parte de mí se negaba a creerlo. Pero otra, más profunda, sabía que no podía descartar esa posibilidad. Porque algo dentro de mí siempre supo que no estaba completa. Clara, con su presencia arrolladora, no solo traía tensión y caos. Traía también un eco del pasado que me obligaba a mirar hacia atrás. Había detalles que empezaban a inquietarme. Su forma de mirarme, como si ya me conociera. La manera en que entraba en mi habitación cuando no estaba. Una vez la vi sosteniendo una foto mía de joven. No dijo nada, solo la dejó donde estaba y se fue. Pero esa imagen quedó clavada en mí. No era curiosidad. Era otra cosa. Desde entonces empecé a observarla distinto. Ya no solo como una mujer oportunista. Había algo más. Algo más oscuro, más personal. Empecé a hacer memoria de nuestros encuentros pasados, de los años en que Clara estuvo casada con Enrique, de cómo nos habíamos cruzado unas pocas veces, siempre con distancia, siempre con incomodidad. Recordé una mirada suya, hace más de 20 años, que entonces no entendí. Una mirada cargada de algo más que celos. Era desprecio. Rabia contenida. Como si ya me hubiera juzgado, como si yo fuera culpable de algo. Y ahora, en el presente, con la distancia entre ella y mi hijo acortándose cada día, con sus gestos calculados y su voluntad de invadir cada parte de mi vida, todo cobraba un nuevo significado. Sentía que no era casualidad. Que Clara no apareció de pronto por amor. Que su llegada estaba conectada a mi historia, a esa parte de mí que había sido enterrada durante años. Una noche, mientras tomaba té en la cocina, sentí un escalofrío. No era el frío. Era algo más. Era la certeza de que debía saber la verdad. Que no podía seguir ignorando las señales. Que Clara no era solo una amenaza presente. Era una pieza faltante de mi pasado. Y si quería proteger lo poco que me quedaba, tenía que averiguar quién era realmente. Después de esa noche ya no pude vivir igual. Cada movimiento de Clara me parecía un mensaje. Cada palabra, una pista. Tenía que averiguar quién era realmente, de dónde venía, por qué estaba aquí, qué buscaba en mi hijo, y qué pretendía de mí. Sabía que ya no era suficiente con sospechar. Las suposiciones me estaban carcomiendo por dentro. Necesitaba hechos, nombres, fechas. Algo firme a lo que agarrarme, porque Clara seguía ganando terreno y yo sentía que me hundía en mi propia casa. Pensé en mi viejo amigo Mateo, que ahora estaba retirado pero había sido inspector de policía durante casi 30 años. Siempre fue reservado, leal y discreto. Hacía más de una década que no hablábamos, pero lo llamé igual. Le conté lo justo, apenas una parte, solo para justificar la urgencia. Nos encontramos en un bar discreto, uno donde nadie preguntaba nada y el ruido de fondo cubría cualquier conversación privada. Le dije que necesitaba averiguar todo lo posible sobre Clara. Nombre completo, pasado legal, historial familiar. Todo. Él me miró con seriedad y me preguntó si estaba segura de lo que pedía. Le dije que no podía seguir viviendo entre dudas. Mateo aceptó ayudarme. Me pidió un par de días. Me advirtió que, si había algo que no quería saber, era mejor no empezar. Le respondí que no tenía opción. Regresé a casa con el estómago revuelto. Clara estaba en la cocina, como si nada. Había preparado una cena especial para Daniel, su forma de celebrar cualquier avance mínimo en su vida, como si fuera su madre y su esposa al mismo tiempo.
Esa noche dormí poco. Me quedé sentada en el sofá, viendo la televisión sin prestarle atención, esperando noticias de Mateo como quien espera la llegada de un terremoto. A los 3 días me llamó. Había encontrado datos que no coincidían. Me pidió que nos viéramos en persona. Lo noté distinto, más cauteloso. Me mostró un informe sencillo pero contundente. Clara no era su verdadero nombre. Había nacido como Carmen Rodríguez en una provincia del sur, hija de madre soltera, dada en adopción a los pocos días de nacida. No figuraba como adoptada oficialmente hasta los 6 años. Antes de eso, había pasado por varios hogares temporales, orfanatos, y finalmente fue adoptada por una familia que nunca terminó de integrarla. En su adolescencia había huido de casa, vivió en la calle un tiempo, luego encontró trabajo como empleada doméstica y ahí comenzó su vida adulta, marcada por relaciones inestables, mudanzas y conflictos personales. Pero lo que me heló la sangre fue la fecha y el lugar de nacimiento. Coincidían exactamente con los datos de mi madre, el hospital donde yo nací, el año, incluso el día. Mateo me miró en silencio. Me dijo que había algo más. En los registros hospitalarios figuraban 2 nacimientos ese mismo día, a la misma hora, con un mismo apellido materno. 2 niñas. Una se llamó Marta, yo. La otra fue registrada como niña sin nombre. Sin padre, sin segundo apellido, sin contacto posterior. Y esa niña fue enviada a una institución al cabo de 2 días, porque la madre no podía mantenerla. No podía respirar. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Todo lo que había sentido desde pequeña, ese vacío inexplicable, esa ausencia que no sabía nombrar, cobraba sentido. Clara, o Carmen, no era solo una presencia hostil en mi vida. Era mi hermana. Mi hermana de sangre. La otra hija que mi madre no pudo criar. La que fue apartada, olvidada, enterrada en silencio. Y ahora volvía, no como familia, sino como enemiga. Como una sombra que reclamaba lo que no tuvo. Como una herida que no cerró nunca. Salí del bar sin despedirme. Caminé durante horas. No sabía si llorar, gritar o reír con rabia. Mi madre me había mentido. Me lo había ocultado toda la vida. Y ahora entendía tantas cosas, su tristeza constante, sus silencios, su forma de protegerme sin explicar nada. Quizá lo hizo por necesidad. Quizá no tuvo opción. Pero lo cierto era que Clara había regresado por algo. No por amor a Daniel. No por nostalgia. Sino por resentimiento. Por venganza. Esa noche no volví a casa. Me quedé en casa de una prima lejana, necesité tiempo para respirar. Pensé en Daniel, en cómo se lo diría. Pensé en Clara, en cómo había armado todo, en cómo se había acercado sin revelar nada. En todo lo que había hecho para quitarme espacio, identidad, dignidad. No fue casualidad. No fue coincidencia. Era un plan. Uno lento, paciente, calculado. Desde el momento en que supe la verdad, supe también que no podía quedarme quieta. Tenía que enfrentarla. Y tenía que hacerlo pronto. No había dudas. Clara era mi hermana. La que creció sin nada. La que vivió con odio. Y ahora estaba aquí, en mi casa, fingiendo una vida con mi hijo. Yo tenía las pruebas. Y ella iba a escucharme. Volví a casa con la mente embotada y el corazón endurecido. La rabia me mantenía en pie. Cada rincón de la casa tenía ahora otro sentido. Cada objeto tocado por Clara era parte de un plan que venía gestándose desde mucho antes de que yo siquiera lo imaginara. Sabía la verdad. Tenía las fechas, los documentos, los nombres. Ya no había forma de ignorarlo. Clara era mi hermana. Mi hermana perdida. La otra hija que nuestra madre no pudo criar. La que vivió lejos, sin nadie, mientras yo crecía con la mitad de la historia. Pero no bastaba con saberlo. Necesitaba entender. Así que volví a contactar a Mateo. Le pedí más. Le pedí que buscara a las personas que cuidaron de ella,
que siguiera los rastros de sus primeros años, aunque fueran escasos. Necesitaba conocerla para poder enfrentarla. Mateo hizo lo que pudo. Contactó a una trabajadora social retirada que recordaba vagamente a una niña difícil, hosca, con ojos tristes. Decía que Carmen, como la llamaban entonces, no hablaba casi nada. Que no lloraba. Que se escapaba de noche. Que una vez mordió a otra niña porque no quería compartir su plato. Había llegado al orfanato con fiebre y sarna. Nadie sabía de dónde venía. Nadie preguntaba mucho. Pasó por 3 hogares antes de cumplir 5 años. En uno, una mujer la usaba como criada. En otro, un hombre la golpeaba cuando no hacía las tareas del campo. En el último, la familia parecía quererla, pero según los registros, un día simplemente se escapó. A los 6, fue adoptada por una pareja mayor, sin hijos. Gente seria, religiosa, estricta. Mateo encontró una vecina de esa época, una mujer de voz cansada que aún vivía en el barrio. Dijo que la niña parecía una sombra. Que no se mezclaba con nadie. Que los padres adoptivos eran fríos, no le pegaban, pero tampoco le daban afecto. Que la veían más como un deber que como una hija. A los 14, Carmen desapareció de la casa. Estuvo viviendo en un refugio para menores durante meses, hasta que se negó a volver. Se cambió el nombre legalmente a Clara y nunca volvió a hablar de su infancia. En adelante, fue saltando de trabajo en trabajo. Nunca estudió. Nunca tuvo amigos cercanos. Solo relaciones superficiales, muchas veces con hombres mucho mayores. Gente que la usaba y que luego la dejaba. Así conoció a Enrique, mi exmarido. Un hombre roto, resentido, que también buscaba a alguien que lo obedeciera sin exigirle nada. Ahí encajaron. Clara y Enrique se casaron, pero el matrimonio fue un campo de batalla. No hubo hijos. No hubo hogar. Solo necesidad. Ella necesitaba seguridad, él necesitaba una mujer que no hiciera preguntas. Vivieron juntos casi 10 años. Yo me enteraba por terceros, porque después de mi divorcio con él, corté todo contacto. Enrique murió como vivió, aislado, lleno de secretos. Y ahí fue cuando Clara empezó a moverse. Sin familia, sin herencia, sin rumbo, encontró a Daniel. No lo encontró por casualidad. Lo buscó. Sabía quién era. Sabía quién era yo. Y supo exactamente por dónde empezar a destruirme. Cada pedazo de su vida tenía una sola constante: abandono. Clara no fue amada, ni cuidada, ni protegida. Aprendió a sobrevivir. Y sobrevivir, para ella, era adelantarse, controlar, devorar. A sus ojos, yo era todo lo que ella no tuvo. La hija que se quedó. La que fue elegida. La que creció en una casa, con una madre, con ropa decente, comida caliente y hasta educación. Aunque mi vida no fue fácil, a su lado fue un paraíso. Y eso bastó para que me convirtiera en su enemiga. Pensé en nuestra madre. En la elección que hizo. En la culpa que cargó hasta la muerte. Tal vez nunca pudo decirme la verdad porque no encontró palabras. Tal vez se odió todos los días por ello. Tal vez por eso era tan silenciosa, tan apagada. Tal vez por eso no me miraba directo a los ojos cuando hablaba del pasado. Había dejado a una hija en el mundo, y esa hija regresaba ahora a reclamar todo lo que nunca tuvo. Y lo hacía de la peor manera. Robándome a mi hijo. Usando el mismo rostro que yo, la misma sangre, pero con intenciones que quemaban. Clara no vino a reconciliarse. Vino a vengarse. Por cada día que pasó sola. Por cada noche sin madre. Por cada golpe recibido, cada comida negada, cada insulto que nadie detuvo. Y aunque yo no tuve la culpa, en su mente yo fui la causa. Porque yo fui la que se quedó. Porque fui la que vivió. No sabía cómo detenerla. No sabía si contarle a Daniel. No sabía si enfrentarla de frente o reunir más pruebas. Pero lo que sí supe, con absoluta claridad, fue que Clara no se detendría.
Porque el dolor que arrastraba era más fuerte que cualquier intento de paz. Porque para ella, el mundo era un campo minado. Y yo, su blanco preferido. Y mientras tanto, Clara seguía cocinando en mi cocina, durmiendo con mi hijo, sonriendo en mi sala. Con esa sonrisa seca, sin alma, que ahora entendía. No era alegría. Era triunfo. No quise esperar más. No podía seguir fingiendo que no sabía. No soportaba un solo día más viéndola moverse por mi casa con esa superioridad disfrazada de calma, como si todo lo que me pertenecía fuera ahora suyo por derecho. Sabía la verdad, la tenía clara, no había lugar para dudas. Y aunque dentro de mí aún quedaban pedazos de incredulidad, también había una certeza que me empujaba a actuar, si no la frenaba, lo iba a perder todo. Una mañana la esperé en la cocina. Me senté con los papeles sobre la mesa. No dije buenos días. No hice café. Solo esperé. Clara entró con su expresión habitual, esa cara impasible que no mostraba ni una emoción verdadera. Me vio, me miró los papeles y se detuvo. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí, observándome. Yo tampoco hablé de inmediato. Quise que entendiera que ya no había espacio para juegos, ni manipulación, ni medias tintas. Le dije su nombre verdadero. Carmen Rodríguez. Le dije la fecha de su nacimiento. El hospital. El número de registro. La institución donde fue entregada. Le hablé de nuestra madre. De la pulsera diminuta que aún conservo. De la hoja escrita a mano con una disculpa a medias. De los datos que recogí. De mi amigo policía. Le mostré el informe. Le dije lo que sabía. Todo. Ella no se inmutó. Ni un pestañeo. Ni un gesto. Solo se sentó frente a mí y me miró fijo, como si estuviera esperando ese momento desde hacía años. Me preguntó si esperaba lágrimas. Me preguntó si creía que iba a romperse, a explicarse, a pedirme perdón o a abrazarme como si esto fuera una película de reencuentros familiares. Me dijo que no me hacía falta saber nada más. Que lo importante ya estaba hecho. Que ella había encontrado su lugar. Y que ahora no pensaba soltarlo. Le dije que yo no era culpable de nada. Que yo tampoco elegí que las cosas fueran así. Que también fui criada con carencias, que nuestra madre hizo lo que pudo. Que no tuve privilegios ni lujos. Que lo poco que tuve me lo gané. Que si ella buscaba justicia, no podía convertir su venganza en justicia falsa. Ella rió. Por primera vez, rió de verdad. Pero fue una risa oscura, como si se burlara de mí y de todo lo que intentaba decir. Me respondió que la justicia no existe. Que existe el dolor, el abandono, el resentimiento. Que a ella nadie la protegió. Que la violaron en un hogar de paso a los 8 años. Que le quemaron la espalda con un cigarro por no limpiar bien un suelo. Que la llamaron la basura que nadie quiso. Que me buscó durante años. Que cuando supo quién era yo, no dudó un segundo en acercarse. No para conocerme. No para unirnos. Sino para destruirme. Cada palabra suya era una daga. Me decía que yo era el símbolo de todo lo que ella no tuvo. Una madre, un hogar, alguien que la abrazara sin esperar nada. Me decía que le bastó ver una foto mía, sonriendo en una celebración familiar, para decidir que no descansaría hasta verme tan vacía como ella. Me dijo que no le dolía usar a Daniel, que al contrario, era parte de su castigo. Que verme con miedo, con rabia, con la incertidumbre clavada en la piel, era su alimento. Quise golpear la mesa. Quise gritar. Pero no lo hice. Me quedé quieta. Porque entendí que Clara ya no era solo mi hermana. Era la sombra de todo lo que el abandono puede construir. No buscaba reparación. Buscaba arrasarlo todo. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Si pensaba contarle a Daniel. Si iba a correr a la policía, a los tribunales. Me lo decía con burla, con ese tono que ya no me sorprendía. Y entonces le dije que sí. Que lo sabía todo.
Que lo iba a contar todo. Que no iba a quedarme callada. Me miró sin miedo. Como si estuviera segura de que ya era tarde. Como si creyera que nadie me iba a creer. Que Daniel iba a seguir de su lado. Que ya había ganado. Pero yo también sabía algo que ella no. Sabía que mi hijo, a pesar de su distancia, no era ciego. Que algo en él había empezado a cambiar. Que las piezas no le encajaban del todo. Y que tarde o temprano, la verdad iba a pesar más que la manipulación. Cuando se levantó de la mesa, me dijo que esto no había terminado. Que aún me quedaban cosas por perder. Que aún tenía mucho por lo que sufrir. Yo no respondí. No necesitaba decir nada más. Porque por primera vez, ella sabía que yo ya no era la misma. Que no tenía miedo. Que no iba a rendirme. Esa noche cerré mi habitación con llave. Me senté en la cama, y lloré. No de tristeza. No de derrota. Lloré por mi madre. Por lo que hizo. Por lo que no dijo. Por las hijas que separó. Lloré por Clara, por la niña que fue, por la mujer rota que había creado el mundo. Y lloré por mí. Por todo lo que venía. Porque la guerra apenas empezaba. Y yo ya no iba a retroceder. Pasaron 2 días después de aquella conversación con Clara. No volví a hablar con ella en ese tiempo, y ella tampoco me dirigió la palabra. Caminaba por la casa como si nada hubiera ocurrido, como si el veneno que había escupido en la cocina nunca hubiera salido de su boca. Pero yo no podía fingir. No podía seguir arrastrando ese secreto con la esperanza de que las cosas cambiaran solas. Tenía que hablar con Daniel. Tenía que contarle todo, aunque no quisiera escucharlo, aunque le doliera. No podía permitir que su vida fuera manipulada por una mentira. Lo esperé una tarde. Había salido a trabajar temprano y no volvería hasta bien entrada la noche. Aproveché para preparar sus platos favoritos. No por chantaje emocional ni por nostalgia, sino porque necesitaba que estuviera tranquilo, con el estómago lleno y la mente despejada. Cuando llegó, me saludó como siempre, algo apurado, con los ojos puestos en el teléfono. Le pedí que se sentara. Le dije que necesitaba que me escuchara sin interrumpir. No usé dramatismos. Solo le pedí respeto. Me senté frente a él y empecé. Le hablé de Clara, de su nombre real, de sus orígenes. Le conté lo que supe gracias a Mateo. Le mostré los documentos, los registros, las fechas. Le dije que Clara era mi hermana. Su tía. Que había sido abandonada cuando era una bebé, y que nuestra madre, por desesperación, tuvo que entregarla al Estado. Que creció sola, que fue maltratada, que vivió en condiciones terribles. Y que años después, cuando descubrió quién era yo, decidió vengarse. Daniel no decía nada. No se movía. Solo me miraba con los ojos muy abiertos, como si no entendiera nada o no quisiera entender. Le dije que Clara sabía perfectamente quién era él antes de conocerlo. Que lo buscó, que lo usó. Que su relación nunca fue casual. Que todo había sido planeado con frialdad. Le conté lo que me dijo en la cocina. Su risa. Su odio. Su desprecio. Cada palabra. Le dije que la mujer con la que compartía su cama no lo amaba, que lo veía como una herramienta para hacerme daño. Que lo había convertido en un medio para destruirme. Daniel se quedó en silencio largo rato. Me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Me preguntó si estaba segura. Le dije que más que nunca. Me pidió los documentos, los leyó una y otra vez. Luego se levantó, fue a su habitación y estuvo encerrado casi 1 hora. No escuché ningún ruido. Solo pasos suaves, lentos, como si su mente estuviera reorganizando todo. Cuando salió, no me miró a los ojos. Me dijo que necesitaba pensar. Me pidió espacio. Me dijo que me creía, pero que también necesitaba procesar. Que todo era demasiado. Esa noche no dormí. Al día siguiente, Daniel no fue a trabajar.
Estuvo fuera todo el día. Cuando volvió, me dijo que había hablado con Clara. Que al principio ella lo negó todo. Dijo que yo estaba enferma, que inventaba historias, que quería separarlos porque no soportaba verla feliz. Que había preparado todo ese circo con ayuda de un viejo amigo policía porque no toleraba perder el control sobre su vida. Pero él la presionó. Le pidió explicaciones, le exigió detalles, quiso saber cosas que solo ella podía confirmar o desmentir. Al final, Clara no negó más. Lo miró con la misma frialdad con la que me miró a mí y le dijo que sí, que era verdad. Que era mi hermana. Que lo sabía desde antes de conocerlo. Que lo buscó a propósito. Que quiso acercarse a mí destruyendo lo que más quería. Y que si se enamoró en el camino, eso no le importaba. Que lo importante era verme caer. Verme sola, derrotada, fuera de mí misma. Que no esperaba que él la entendiera, ni la perdonara. Que ya había conseguido lo que quería. Daniel me contó todo eso con la voz quebrada. Se sentía humillado, estafado, herido en lo más profundo. No podía creer que hubiera sido parte de algo tan enfermo, tan calculado. Me dijo que no podía seguir con ella. Que no podía mirarla más. Que no sabía cómo no lo había visto antes. Que había señales, muchas, pero que no quiso verlas. Que no quería aceptar que una mujer que decía amarlo pudiera tener tanta oscuridad dentro. Que no sabía cómo volver a confiar en alguien. Al día siguiente, Clara se fue. No dijo adiós. No hizo escenas. No empacó mucho. Solo tomó unas cuantas cosas y desapareció. Daniel no la ayudó. No la siguió. No la llamó después. La dejó ir sin mirar atrás. Como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía que no era tan fácil. Las heridas que ella dejó no se borrarían con una maleta y una puerta cerrada. Eran profundas, personales, irreparables. Daniel se quedó en casa unos días. Hablamos poco. Comía en silencio. Se encerraba mucho en su habitación. Yo no insistía. Sabía que necesitaba tiempo. Que estaba roto. Y también sabía que, aunque me creyó, aunque actuó con valentía, una parte de él seguiría preguntándose cómo fue posible no ver nada. Cómo fue posible que su propia tía lo envolviera en una mentira tan cruel. Y yo, aunque me sentía aliviada de haberle dicho la verdad, también estaba vacía. Porque ya nada volvería a ser igual. Después de que Clara se fue, la casa quedó en un silencio espeso. No era paz. No era alivio. Era el eco de todo lo que había pasado, una calma forzada que no tenía nada de armonía. Daniel intentaba seguir con su vida, pero cada movimiento le costaba. Comía en silencio, evitaba hablar del tema, y se perdía en la pantalla del televisor por horas. Yo respetaba su espacio, pero sabía que esa herida tardaría en cerrar. Lo que Clara había hecho no solo nos marcó a cada uno, había rajado para siempre la confianza entre nosotros. Pensé que, al irse, Clara desaparecería. Que su ausencia sería definitiva. Pero no fue así. A la semana empezaron los mensajes. Primero indirectos, a través de conocidos. Gente que me miraba raro por la calle. Vecinas que antes me saludaban con afecto ahora bajaban la vista. Luego llegaron las llamadas anónimas, una tras otra, sin voz al otro lado, solo respiraciones largas, pausadas, como si alguien quisiera recordarme que estaba ahí. Que no se había ido del todo. Que me observaba. Después vinieron los rumores. Comentarios que me hacían llegar sobre mi supuesta enfermedad mental. Sobre cómo había manipulado a mi hijo. Sobre cómo envidiaba a Clara desde siempre. Una vecina me dijo que Clara había dicho que yo la odiaba porque Enrique la prefirió a ella, que yo nunca había superado ese rechazo. Eran historias torcidas, inventadas, pero dichas con tanta seguridad que algunos empezaban a creerlas. Me convertí en el blanco de un chisme venenoso que crecía con cada día. Clara se encargaba de empujar la mentira sin ensuciarse las manos directamente. Daniel también lo notó. Lo buscaban en el trabajo.
Gente que antes lo respetaba ahora murmuraba a sus espaldas. Un compañero suyo incluso le preguntó si era cierto que había estado con una tía. Daniel se cerró aún más. No decía nada, pero cada día su rostro era más duro. Me dijo que necesitaba irse de la ciudad un tiempo, que quería estar solo, lejos de todo. Yo lo entendí. Le dije que hiciera lo que tuviera que hacer para estar bien. Lo abracé sin decir una palabra. Al día siguiente se fue. Y entonces me quedé sola. Sola en una casa grande, silenciosa, que ya no sentía mía. Cada rincón me recordaba lo que había pasado. El lugar donde Clara se sentaba a leer, la habitación donde dormía con mi hijo, la cocina donde me enfrentó con su verdad como una espada. Los días pasaban lentos. Dormía poco. Comía apenas. Y cada vez que escuchaba un ruido en la calle, sentía que iba a verla aparecer otra vez. Hasta que un día, la vi. Estaba frente al edificio, al otro lado de la calle. No se escondía. Me miraba de frente, quieta, con las manos en los bolsillos y esa expresión vacía. No sonrió. No hizo gesto alguno. Solo me observó durante varios minutos. Yo cerré la cortina sin pestañear. El corazón me latía como si me lo estuvieran arrancando. Esa noche no dormí. Por la mañana bajé a la comisaría. Pedí una orden de alejamiento. Mostré los documentos, los mensajes, conté la historia. No necesitaban más. Me la concedieron en cuestión de horas. A los pocos días, me llamaron para decirme que Clara había sido notificada. No opuso resistencia. No respondió. No se presentó a decir nada. Simplemente firmó el papel. Pero yo sabía que eso no garantizaba nada. Clara no era de las que cumplían reglas cuando se trataba de alimentar su rencor. Una madrugada escuché ruidos en el patio. Bajé con el corazón en la garganta. Encontré una caja de cartón rota. Dentro, estaban mis fotos. Recortes. Algunas quemadas por la mitad. Una carta con mi nombre escrito con tinta roja. No decía mucho. Solo una frase: aún no terminamos. Llamé a la policía. Vinieron, tomaron nota, no encontraron huellas. Me dijeron que estarían atentos, que si volvía a ocurrir, llamara de inmediato. Pero en sus miradas vi lo de siempre, incredulidad. Como si pensaran que exageraba. Volví a encerrarme en casa. Cerré todas las ventanas. Cambié las cerraduras. Compré cámaras. Empecé a anotar todo. Fechas. Horas. Detalles. Me volví una guardiana de mi propio miedo. Me dolía el cuerpo. Me dolía la cabeza. Y sobre todo, me dolía el alma. Porque ya no era una amenaza física. Era el desgaste. El saber que, aunque se fuera, Clara me había dejado cicatrices que no se curaban con una orden judicial. Pero también sentí algo distinto. Una especie de furia nueva, no contra ella, sino contra el peso que había cargado toda la vida sin saberlo. Contra la injusticia de crecer con una historia incompleta. Contra la culpa heredada que nunca me perteneció. Clara fue una víctima. De la pobreza, del abandono, del sistema. Pero eligió convertirme en su enemiga, cuando yo no tuve culpa de nada. Y esa elección fue suya. Así que me prometí algo. No iba a permitir que me destruyera. No otra vez. No más. Pasó casi un mes desde la última vez que la vi parada frente al edificio. La orden de alejamiento seguía vigente, pero eso no me daba paz. Era solo un papel. Una barrera legal contra alguien que ya me había atravesado por dentro. Me costaba concentrarme. Caminaba por la casa como si esperara que algo estallara. A veces, cuando dormía, la soñaba de pie en la puerta de mi habitación, observándome sin pestañear, como una figura inmóvil, silenciosa, cargada de reproche. Una tarde, mientras organizaba una vieja caja de papeles, recibí una llamada. Número desconocido.
Dudé en responder, pero lo hice. Era ella. Su voz sonaba distinta. No agresiva, no altiva, sino más grave, más apagada. Me dijo que quería hablar. Que no era para pedirme nada. Que solo necesitaba decir algo que tenía atragantado. Me dijo que no la denunciara por la llamada, que si después de escucharla quería borrarla para siempre, lo aceptaría. Hubo algo en su tono, una mezcla de cansancio y rabia vieja, que me hizo aceptar. Le dije que hablara. Que no tenía tiempo para más juegos. Clara se tomó un segundo. Luego lo soltó todo. Me dijo que lo sabía desde hace años. Que supo quién era yo mucho antes de acercarse a Daniel. Que investigó, que buscó fotos, que ató cabos. Que reconoció a nuestra madre en una imagen vieja de un periódico local. Que me reconoció a mí en una entrevista en redes donde yo hablaba de mi trabajo. Que le bastó ver nuestros rostros para confirmar lo que siempre sintió, que había sido arrancada de un lugar al que pertenecía. Me dijo que desde el primer momento en que me vio, sintió odio. Un odio tan profundo que le dolía físicamente. No era por mí, me dijo, sino por lo que yo representaba. Vos tuviste lo que yo no, dijo. Tuviste una cama. Una madre. Una escuela. Comida caliente. Navidad con regalos. Tuviste historia. Yo fui un expediente. Un estorbo. Un número en una carpeta sucia. Vos tuviste infancia. Yo tuve hambre y silencio. Me dijo que al principio no pensaba acercarse. Que solo me quería mirar de lejos. Que quería ver qué tan feliz era la hermana que se quedó. Pero que cuando supo que tenías un hijo, y que ese hijo era tan joven, tan limpio, tan lleno de futuro, sintió que esa era su oportunidad. Que si no podía cambiar su historia, al menos podía arruinar la mía. Y lo hizo. Me dijo que disfrutó cada minuto. Que cuando Daniel le sonreía, sentía que me quitaba algo. Que cuando él la abrazaba, imaginaba que esa era la vida que debió tener. Me dijo que sí, que se acostó con mi hijo sabiendo que era su sobrino. Que le dio asco al principio, pero que después el asco se volvió poder. Que cada noche junto a él era un acto de venganza, una forma de arañar mi piel sin tocarme. Me quedé en silencio. No lloré. No grité. No le colgué. Solo escuché. Me dijo que nunca quiso reconciliarse. Que nunca buscó una hermana. Que no cree en el perdón. Que no cree en la justicia. Que solo quería verme rota. Y que aunque no logró destruirme del todo, al menos me sacudió la vida. Me dijo que eso le alcanzaba. Le pregunté por qué ahora. ¿Por qué confesar todo? Me respondió que ya no le quedaba nada. Que Daniel la odiaba. Que la gente la evitaba. Que estaba sola otra vez, como cuando era niña. Que sabía que no tenía redención, ni camino, ni consuelo. Que solo quería que yo supiera lo que sintió realmente. Le pregunté si alguna vez, aunque fuera una sola vez, me había mirado sin rabia. Me respondió que no. Que desde que me conoció, solo sintió celos, dolor, furia. Que yo era una herida abierta. Que escuchar mi voz era como sentir fuego en los huesos. Le dije que yo no tuve la culpa. Que era una nena. Que no supe nada. Que si lo hubiera sabido, la habría buscado. Le habría abierto la puerta. Habría hecho algo. Me respondió que ya no importaba. Que su historia estaba marcada desde el principio. Que a ella no la lastimó el abandono, sino el silencio. El olvido. La indiferencia. Y luego se despidió. No con cariño. No con ira. Solo con una frase seca, ya no tengo más que decirte. Cortó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. En esa conversación, Clara no pidió perdón. No pidió ayuda. No pidió comprensión. Solo dejó caer su verdad como una piedra. Y yo, con el alma endurecida por el dolor, supe que no volvería a verla.
que su historia y la mía solo se cruzaron para colisionar. Era mi hermana. La sangre no lo podía negar. Pero también era mi sombra. Y con esa verdad desnuda, supe que tenía que seguir sola. Los días siguientes a esa última conversación no fueron más livianos. No hubo alivio inmediato, ni una sensación de cierre, ni paz. Solo un enorme cansancio, como si cada célula de mi cuerpo se hubiera rendido después de sostener tanto tiempo la tensión, la angustia, el rencor, la incertidumbre. Clara ya no estaba, pero su presencia seguía vibrando en las paredes, en las fotos familiares, en los objetos que alguna vez tocó, en los silencios que había dejado sembrados en cada rincón. La casa, por fin, era solo mía. Pero no se sentía como un hogar. Me obligué a abrir las ventanas, a dejar entrar el aire, a sacar las cosas que me recordaban a ella. Me deshice de su ropa, de su taza, de su perfume escondido en el baño, de los pequeños trozos de su existencia que aún resistían. Fue un acto simbólico. No borraba lo que pasó, pero al menos me permitía comenzar. Daniel volvió después de 2 semanas. Su rostro estaba distinto, más delgado, los ojos más apagados. Traía un peso nuevo, el de la culpa y el desconcierto. Nos sentamos a cenar, sin hablar del pasado, sin remover las cenizas. Fue un momento sereno, tenso al principio, pero necesario. Me pidió perdón. No solo por haberme traído a Clara a casa, sino por no haberme escuchado antes, por haber dudado, por haberme dejado sola cuando más lo necesitaba. Le dije que no hacía falta que se culpara, que todos fuimos víctimas de una historia que nadie eligió vivir. Él fue usado, yo fui atacada, y Clara, en su forma brutal, también fue una consecuencia. Acordamos no volver a mencionarla. No por negarla, sino por no seguir alimentando su sombra. Habíamos sobrevivido. Eso ya era suficiente por ahora. Empecé a caminar todos los días. A salir sola, sin miedo. Volví al centro comunitario donde solía colaborar con adultos mayores. Les cocinaba, los escuchaba. Ellos no sabían nada de mi historia, y eso era lo que más me sanaba, estar en un lugar donde no era la mujer con la hermana que destruyó su vida, ni la madre del joven que fue engañado, ni la exesposa del hombre muerto. Solo era Marta. Y por primera vez en meses, eso bastaba. Revisé viejas fotos. Volví a mirar la infancia con otros ojos. Ya no como algo incompleto, sino como un fragmento más de una vida que siempre fue más grande de lo que imaginé. Pensé en mi madre. En su silencio. En su dolor escondido. No pude perdonarla por completo, pero empecé a entenderla. Era joven, pobre, sola. Hizo una elección terrible, sí, pero la hizo empujada por la desesperación, no por crueldad. No fue una asesina. Fue una mujer vencida. Y pensé en Clara. En la niña que fue. En la adolescente que escapó. En la adulta rota que nunca encontró su lugar. La entendí sin justificarla. La vi como una tormenta que no supo ser otra cosa. En el fondo, ella nunca quiso ser salvada. Quiso arrastrar conmigo el vacío que la consumía. Y lo logró durante un tiempo. Pero ya no más. Empecé a escribir. No como terapia, ni como catarsis. Escribía para dejar constancia. Para no olvidar lo que había pasado. Para registrar los pequeños pasos de mi reconstrucción. Cada página era un ladrillo en mi nuevo suelo. Uno propio. Uno firme. Mi círculo de amistades se redujo. No me importó. Me quedé con las pocas personas que no me pidieron explicaciones. Que simplemente me acompañaron. Sin preguntas. Sin juicios. Sin intentar ver el lado bueno de todo. Porque no lo había. No había nada bueno en lo que pasó. Solo había sobrevivencia. Y eso era ya bastante. Volví a dormir bien. Al principio con ayuda. Luego sola. Sin sobresaltos. Sin sobresaltos reales, al menos. Porque los sueños, a veces, traían todavía restos de la pesadilla. Soñaba con Clara.
A veces era una niña que me tendía la mano y yo no podía alcanzarla. A veces era una sombra que me seguía. A veces era solo una voz que repetía, yo también era tuya. Me despertaba con el corazón encogido. Pero ya no me paralizaba. Me levantaba igual. Me vestía. Salía. Vivía. El dolor no desapareció. Solo aprendí a caminar con él. Como quien lleva una cicatriz que a veces molesta, pero ya no sangra. Empecé a perdonarme. Por no haber sabido antes. Por haber tenido miedo. Por haber creído que debía cargar con todo. Me dije que no podía cambiar lo que fue, pero sí cómo iba a vivir de ahora en adelante. No volvería a dejar que nadie entrara en mi casa sin merecerlo. No volvería a dudar de mi intuición. No volvería a callar ante el maltrato, aunque viniera disfrazado de sonrisa. Ya no era la misma mujer que abrió la puerta a una mujer mayor, creyendo que era solo la ex de su ex. Era otra. Con la espalda más erguida. Con la mirada más dura. Pero también, con más verdad. Estaba reconstruyéndome. A mi tiempo. A mi modo. Desde las ruinas. La vida siguió, sin anuncios ni vueltas dramáticas, simplemente avanzando como si nada de lo que ocurrió hubiera sido tan devastador como realmente fue. El silencio de la casa dejó de ser una amenaza y empezó a parecerme un lujo. Por fin podía habitar mis propios espacios sin sentir que alguien me vigilaba desde las sombras. Las cosas volvieron a su sitio lentamente. No hubo redenciones, ni catarsis emocionales, solo la rutina volviendo a tejer su hilo después de tanto caos. Clara desapareció del mapa sin dejar rastro, sin enviar una última amenaza ni buscar un cierre. Nunca más supe de ella. No recibí noticias, ni comentarios, ni señales. Simplemente se desvaneció como si su único propósito hubiera sido irrumpir, destruir y luego extinguirse una vez cumplido su objetivo. La orden de alejamiento se venció y no la renové. No lo hice por valentía, ni por descuido, sino porque ya no era necesaria. Clara ya no tenía ningún poder sobre mí. Había dejado su huella, sí, pero no podía volver a atravesarme de la misma forma. Su lugar en mi vida había dejado de ser una amenaza activa y se había transformado en un capítulo cerrado, con bordes duros, pero cerrados al fin. Ya no esperaba su regreso, ni tenía pesadillas con su rostro. Había pasado. Y lo que queda después de que algo pasa es otra cosa, no es alivio, ni olvido, es continuidad. Daniel también encontró su ritmo. Se mudó a otro lugar, empezó de cero, y poco a poco fue volviendo a mí, no como antes, sino como alguien distinto, más consciente, más sobrio, más despierto. Nuestra relación ya no se sostenía sobre la idea de madre e hijo sin fisuras, sino sobre la verdad compartida de haber sido ambos víctimas de una mentira construida con precisión. Nos acompañábamos en el presente sin necesidad de regresar una y otra vez al pasado, porque entendimos que había cosas que solo se sobreviven, no se explican. Él me respetaba más, hablábamos con más calma, con menos miedo, con más sustancia. Yo misma empecé a hacer las paces con partes de mi historia que hasta entonces no había querido mirar. Ya no desde el rencor ni la culpa, sino desde un lugar más realista. Pensé en mi madre, en las decisiones que tuvo que tomar, en el silencio que arrastró toda su vida. No fui a su tumba, no me arrodillé a pedirle respuestas, ni lloré frente a ninguna lápida. La entendí a solas, en el comedor, mientras doblaba ropa, mientras cocinaba o simplemente caminaba. Aprendí que a veces perdonar no es justificar ni olvidar, sino aceptar que ciertas heridas no se hicieron para tener cierre, sino solo para que aprendamos a vivir con ellas. No intenté reescribir la historia con esperanza. No me conté mentiras dulces sobre cómo todo me hizo más fuerte. No lo necesitaba. Sobreviví, y eso era suficiente. No busqué lecciones. Solo busqué la estabilidad mínima para no volver a romperme por dentro. Recuperé hábitos simples, escribir un poco por las mañanas, escuchar música sin miedo a que me devuelva a un momento doloroso, salir a caminar con la frente en alto. Dejé de preguntarme por qué me tocó esto. Dejé de buscar lógica donde nunca la hubo. Acepté. Clara fue mi hermana por sangre, pero por elección fue mi enemiga.
Decidió dañarme porque no supo qué más hacer con el dolor que llevaba desde niña. Se aferró al odio como única forma de existir, y yo fui el blanco que eligió. La entiendo, pero no la justifico. La reconozco, pero no la acepto en mi vida. No hubo redención, ni reencuentro, ni abrazo final. Hubo verdad, confesión, ruptura, y después, nada. Y en ese nada, aprendí a estar. A vivir sin tener que perdonar lo imperdonable, a reconstruirme sin necesidad de negarla, a convivir con el hecho de que hay dolores que no curan, pero sí se ordenan. El silencio se convirtió en compañía. El tiempo no me devolvió lo perdido, pero me ofreció espacio para seguir. Seguí siendo quien soy, solo un poco más dura, un poco más honesta, un poco más sola, pero en paz. Y eso, después de todo, es más de lo que alguna vez pensé que tendría.